La cúpula de hormigón más grande del planeta no fue construida en el siglo XX ni en el XIX. La vaciaron hace casi 2000 años en el centro de Roma, sin varillas de refuerzo, sin estructuras de acero, sin cálculos por computadora. Sigue en pie hasta hoy, y ningún ingeniero moderno puede explicar con claridad por qué no se ha derrumbado en todo este tiempo. Hoy vamos a recorrer 7 puntos en el mapa donde constructores de la antigüedad crearon cosas que, según todas las leyes de la física y el sentido común, no deberían haber existido en su época. Cada uno de estos lugares plantea la misma pregunta incómoda. ¿Qué sabían exactamente nuestros antepasados que nosotros todavía no sabemos? Empecemos por esa cúpula. El Panteón de Roma fue construido bajo el emperador Adriano alrededor del año 125 después de Cristo. Su cúpula tiene un diámetro de 43 metros y 300 milímetros, y sigue siendo hasta hoy la cúpula de hormigón, sin armar más grande del mundo. Para comparar, la cúpula de la Basílica de San Pedro, construida 1500 años después, es más pequeña y encima está reforzada con cadenas para que no se abra. Los romanos no necesitaron cadenas porque usaron una técnica a la que los ingenieros modernos llegaron recién en el siglo XX. El hormigón en la parte inferior de la cúpula fue mezclado con toba pesada y travertino, mientras que hacia la cima los constructores pasaron a usar pómez, una piedra volcánica que pesa 3 veces menos que la piedra común. La cúpula se vuelve más liviana a medida que sube. Y esa distribución de masa no es casualidad, es un cálculo de ingeniería preciso. En la cima hay un óculo, una abertura circular de casi 9 metros de diámetro, abierta directamente al cielo. Cuando llueve, el agua entra, pero no se acumula porque el piso del Panteón tiene una inclinación apenas perceptible hacia 2 desagües ocultos. El edificio funciona como un mecanismo completo donde cada detalle cumple su función. En 2023, un equipo de ingenieros del MIT analizó el hormigón romano y encontró en él partículas de cal que antes se consideraban defectos de mezcla. Resultó que esas partículas, al entrar en contacto con el agua, desencadenan una reacción química que rellena las microfisuras. El hormigón del Panteón puede repararse a sí mismo, y los romanos incorporaron esa propiedad en la receta de manera intencional. Nosotros descubrimos este mecanismo solo con un microscopio electrónico, y ellos lo usaban hace 2000 años. Los arquitectos del Renacimiento venían aquí con cuerdas y plomadas intentando descifrar el secreto. Filippo Brunelleschi pasó varios años en el Panteón antes de animarse a construir la cúpula de la Catedral de Florencia, y aún así la hizo más pequeña. Miguel Ángel, mirando el Panteón, dijo que parecía más obra de ángeles que de hombres. Si ya te sorprendió que los romanos se adelantaran a los ingenieros del futuro por medio milenio, lo siguiente es todavía más impresionante. 1000 años antes de Roma, en la isla de Creta, existía una civilización con agua corriente, alcantarillado y sistema de ventilación. El Palacio de Knossos fue excavado en 1900 por el arqueólogo británico Arthur Evans. Esperaba encontrar las ruinas de una fortaleza primitiva, y en cambio descubrió un complejo de más de 20.000 metros cuadrados con 1.300 habitaciones. Bajo los pisos del palacio corría una red ramificada de tuberías cerámicas que llevaban agua limpia desde fuentes de montaña y al mismo tiempo evacuaban las aguas residuales. Las tuberías eran cónicas, se estrechaban hacia un extremo y se encajaban unas en otras generando presión en el sistema. Este es el principio que en hidráulica se formalizó recién en el siglo X. Los minoicos lo usaban 1500 años antes de que los romanos comenzaran a construir sus famosos acueductos. Cuando Evans vio este sistema por primera vez, se negaba a creer que datara del segundo milenio antes de Cristo. Escribía en su diario que tenía ante él una ingeniería digna de la Inglaterra victoriana, escondida bajo las ruinas de la Edad de Bronce. En el ala occidental del palacio, Evans encontró una habitación que llamó el cuarto de la reina.
con algo muy parecido a un inodoro con mecanismo de descarga. El agua llegaba desde arriba, arrastraba los desechos hacia un canal de piedra que desembocaba en un colector subterráneo. Europa no volvió a ese nivel de saneamiento hasta el siglo XIX, tras las epidemias de cólera. Pero el palacio no asombra solo por su ingeniería, sino por la escala de su pensamiento. Pozos de luz para ventilación, escaleras de varios niveles, salones con columnas que se estrechan hacia abajo, creando una ilusión óptica de mayor amplitud. ¿Por qué crees tú que una civilización capaz de todo eso desapareció completamente de la historia por 3000 años? Escribí tu opinión en los comentarios, porque los historiadores todavía no tienen una respuesta unánime. Si los minoicos se adelantaron a su tiempo con su ingeniería, el siguiente monumento lo hizo con su estética. El templo funerario de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo, parece diseñado en la década de 1930. 3 terrazas talladas en un acantilado vertical, unidas por rampas con columnatas de columnas rectangulares, austeras, sin ningún adorno. Ningún templo egipcio se parece a esto, porque el arquitecto Senemut creó algo radicalmente nuevo. No simplemente colocó un edificio junto al acantilado. Hizo del acantilado parte del edificio. La geometría del templo reproduce perfectamente las líneas del macizo montañoso detrás de él, como si la arquitectura brotara de la propia tierra. Este recurso, integrar el edificio en el paisaje, se convirtió en la idea central del modernismo arquitectónico del siglo XX. Frank Lloyd Wright se hizo famoso por ese enfoque cuando construyó la casa sobre la cascada en 1935, pero Senemut aplicó el mismo principio 3500 años antes. El templo está orientado de tal forma que en el día del solsticio de invierno el rayo de sol atraviesa los 3 niveles e ilumina la estatua del dios Amón en el santuario más profundo. Eso significa que los constructores calcularon el ángulo del eje del edificio con precisión astronómica, sin telescopios y sin computadoras. La propia Hatshepsut fue una de las pocas mujeres que gobernaron como faraón. Tras su muerte, su hijastro Tutmosis III ordenó destruir todos los registros de su existencia. Los obreros borraban su nombre de las estelas y destruían su rostro en los relieves, pero el templo en sí no lo tocaron, porque demolerlo habría significado demoler la propia montaña. El edificio concebido como monumento a una mujer sobrevivió todos los intentos de borrarla de la historia y lleva en pie 3 milenios completos. Si te parece difícil tallar un edificio en una montaña, los siguientes maestros fueron todavía más lejos. Tallaron una ciudad entera en una roca vertical, empezando desde arriba. Petra, en el territorio de la actual Jordania, fue la capital del reino nabateo y el mayor nodo comercial del mundo antiguo. La fachada más famosa, el Casné, está esculpida en una roca sólida de arenisca rosada y se eleva 40 metros. Para entender la dificultad de este trabajo hay que entender el método. Los constructores comenzaban desde la cima de la roca y avanzaban hacia abajo. Un error en el nivel superior significaba abandonar toda la estructura, porque no se puede volver a añadir piedra. No tenían andamios en el sentido tradicional. Tallaban escalones directamente en la roca y bajaban por ellos, creando la fachada centímetro a centímetro. Las columnas del Casné están ejecutadas en estilo corintio con un nivel de detalle difícil de reproducir, incluso con fresadoras modernas. Los nabateos no simplemente copiaban la arquitectura griega, la mezclaban con motivos egipcios y mesopotámicos, creando un estilo que no existe en ningún otro lugar del mundo. La ciudad contaba con más de 800 tumbas, templos y viviendas esculpidos en la roca, y hasta hoy se ha excavado menos del 15% del territorio. Si llegaste a este canal por primera vez, suscríbete para no perderte el momento en que los arqueólogos abran el 85% restante de Petra y lo que se esconda dentro.
Los nabateos tallaban la piedra de arriba hacia abajo, pero su ingeniería hidráulica merece una conversación aparte. En un desierto donde llueve apenas unas pocas veces al año, construyeron una ciudad de 100.000 habitantes con fuentes y piscinas. Un sistema de canales, cisternas y tuberías cerámicas recogía cada gota de agua en cientos de kilómetros cuadrados y la dirigía hacia la ciudad. Los nabateos encontraron la forma de cubrir el interior de sus reservorios de piedra con un revoque impermeable cuya receta todavía no ha sido completamente descifrada. Cuando Roma anexó el reino nabateo en el año 106 de Mumocé, los ingenieros romanos, que se creían los mejores del mundo, quedaron asombrados ante el nivel del sistema de abastecimiento de agua nabateo. No lo rediseñaron, simplemente siguieron usándolo, lo cual en sí mismo es la forma más alta de reconocimiento profesional. Ahora trasladémonos al otro extremo del mundo, a Rajastán, India, donde en el siglo X construyeron una obra ante la cual los arquitectos modernos se quedan sin palabras. El pozo escalonado de Chand Baori desciende 13 pisos y contiene 3.500 escalones dispuestos en un patrón geométrico perfectamente simétrico. Si se lo mira desde arriba, las paredes parecen una ilusión óptica, un render de un programa de modelado 3D, no una mampostería del siglo X. Cada uno de los 4 lados desciende hasta el agua con escaleras en zigzag, y cada escalón encaja con el siguiente con una precisión que descarta cualquier casualidad. El pozo fue construido por orden del Raja Chanda de la dinastía Nikumba, aproximadamente entre los años 800 y 900. La versión oficial es simple. El clima árido requería acceso profundo al agua subterránea. Pero si el objetivo era solo el agua, ¿para qué tanta complejidad? Un simple pozo, con cuerda y balde, habría cumplido la función. En cambio, aquí hay 3.500 escalones colocados con precisión matemática. Algunos historiadores creen que Chand Baori no era simplemente un pozo, sino un complejo de templos, un lugar de meditación donde el descenso al agua simbolizaba el camino hacia la iluminación. La temperatura en el fondo del pozo es 5 o 6 grados menor que en la superficie, y en el caluroso Rajastán eso funcionaba como un aire acondicionado natural. La gente bajaba no solo a buscar agua, sino también a refrescarse, lo que convertía al pozo en el centro de la vida social. En uno de los 4 lados del pozo, en lugar de escaleras, hay una galería con nichos, pabellones y esculturas. Allí se encontraba un templo dedicado a la diosa de la alegría, Harshat Mata. Y eso confirma que Chand Baori fue concebido desde el principio como algo más que una fuente de agua. El arquitecto diseñó un espacio en el que la necesidad cotidiana de bajar a buscar agua se transformaba en un ritual y una construcción utilitaria se convertía en obra de arte. Lo que asombra a los ingenieros es la estabilidad de la estructura. 13 pisos en piedra caliza, blanda, sin una sola grieta en 1100 años. ¿Qué obra arquitectónica en tu país o ciudad te parece inexplicablemente compleja para su época? Contame en los comentarios. Desde India nos trasladamos al Líbano, donde hay piedras que no deberían estar donde están. Baalbek, también llamada Heliópolis, es una antigua ciudad en el valle de Beca que guarda algo ante lo cual incluso la maquinaria pesada moderna se rinde. El templo de Júpiter en Baalbek se apoya en una plataforma de bloques de piedra, 3 de los cuales son conocidos como el trilitón. Cada bloque del trilitón pesa alrededor de 800 toneladas y tiene unos 21 metros de largo. Están elevados a 7 metros de altura y apilados uno sobre otro con precisión milimétrica, sin mortero, sin juntas. Para que dimensionen la escala, 800 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 2 Boeing 747 completamente cargados. Las grúas modernas capaces de levantar ese peso existen, pero son escasísimas y requieren meses de preparación del terreno. En la cantera cercana a Baalbek todavía yace otro bloque, llamado la Piedra del Sur, de aproximadamente 1.200 toneladas.
Empezaron a cortarlo de la roca, pero lo abandonaron por razones desconocidas. En 2014, el Instituto Arqueológico Alemán encontró otro bloque cercano al que llamaron la Piedra de la Mujer Embarazada, de unas 1.650 toneladas. Es la piedra trabajada más pesada jamás encontrada en el planeta y yace en la cantera como si la hubieran dejado para después y nunca volvieran a buscarla. La ciencia oficial propone que los bloques se trasladaban sobre rodillos de madera con la ayuda de miles de obreros. Pero los cálculos muestran que para mover un bloque de 800 toneladas sobre una superficie plana se necesita la fuerza de al menos 40.000 personas jalando al mismo tiempo. El problema es que alrededor de la piedra simplemente no hay espacio para 40.000 personas y sus sogas. El arqueólogo francés Michel Alouf, que trabajó en Baalbek a principios del siglo XX, señaló que los lugareños llamaban desde tiempos inmemoriales a la plataforma la obra de los genios y creían que los seres humanos no eran capaces de algo así. Los libros de texto explican Baalbek con paciencia y trabajo esclavo, pero ningún experimento ha logrado hasta hoy reproducir el traslado de un bloque de ese peso a esa altura usando tecnología antigua. Aquí no hay lugar para el misticismo. Aquí hay lugar para un reconocimiento honesto. No sabemos exactamente cómo se hizo. El último punto de nuestro recorrido está en Etiopía, y es quizás el más enigmático de todos. Lalibela, una pequeña ciudad en el norte del país, guarda 11 iglesias monolíticas talladas en roca sólida en los siglos XI y XII. Estas iglesias no fueron construidas, fueron esculpidas. Los constructores comenzaban eligiendo un tramo de roca y excavando a su alrededor una zanja profunda, dejando en el centro un bloque de piedra intacto. Luego, desde ese bloque, de arriba hacia abajo, tallaban el edificio con sus paredes, ventanas, columnas y salas interiores. La iglesia de Bet Giyorgis, dedicada a San Jorge, está tallada en forma de cruz equilátera y desciende 12 metros bajo tierra. Si uno se para en el borde de la zanja y mira hacia abajo, ve un edificio con paredes perfectamente rectas, talladas en toba volcánica, de pie en un pozo rectangular como un barco en dique seco. Las 11 iglesias están conectadas por túneles y pasajes subterráneos que forman un laberinto en el que es fácil perderse. Un sistema de drenaje aleja el agua de lluvia de las paredes para que no destruya la piedra. La orientación de los edificios tiene en cuenta los puntos cardinales y las corrientes de agua. Según las tradiciones etíopes, el rey Lalibela ordenó construir una nueva Jerusalén después de que los musulmanes tomaran la verdadera Jerusalén en 1187. La leyenda dice que la construcción duró 23 años y que ángeles ayudaban a los obreros de noche, cumpliendo el doble de su cuota diaria. Si dejamos de lado a los ángeles y calculamos el volumen de roca que había que extraer, los números son aterradores. Solo para la iglesia de Bet Giyorgis hubo que extraer unos 500 metros cúbicos de roca. Para las 11 iglesias, con sus túneles y zanjas, la cifra se cuenta en decenas de miles de metros cúbicos, sin herramientas de acero, sin explosivos, sin mecanización. El monje portugués Francisco Álvares, que llegó a Lalibela en 1521, escribió en sus notas que nadie le creería cuando contara lo que había visto. Tenía razón. En Europa su relato fue tomado por una invención, y Lalibela permaneció prácticamente desconocida para el mundo occidental otros 400 años. Incluso hoy, cuando los templos están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mayoría de las personas fuera de África nunca han oído hablar de ellos. Bet Giyorgis sigue de pie en su pozo de piedra hoy, y la lluvia corre por sus paredes exactamente como fue diseñado hace 800 años. Cada domingo, sacerdotes vestidos de blanco bajan por los estrechos escalones tallados en la roca y celebran misa en las mismas salas para las que estas iglesias fueron creadas. Lalibela no se convirtió en museo,
siguió siendo un templo vivo, y eso quizás sea el mayor milagro. Recorrimos 7 puntos en el mapa, separados por miles de kilómetros y milenios. El hormigón romano, el sistema de agua minoico, la integración egipcia en el paisaje, la talla nabatea en roca, la geometría en profundidad de India, la logística de lo imposible en el Líbano y la construcción por sustracción de Etiopía. Ninguna de estas tecnologías fue transmitida a la civilización siguiente. Cada vez el conocimiento nacía, alcanzaba la perfección y moría junto con la cultura que lo había generado. La receta del hormigón romano se perdió tras la caída del imperio y no ha sido completamente restaurada hasta hoy. La hidráulica minoica desapareció junto con la erupción del volcán en Santorini. El arte nabateo de tallar en roca terminó cuando las rutas comerciales se desplazaron y Petra quedó vacía. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es una línea recta, de lo simple a lo complejo, de las cuevas a los rascacielos. Estos 7 lugares demuestran que la línea del progreso siempre fue quebrada, con picos que todavía no podemos igualar y caídas que duraron siglos. Quizás el error principal de los libros de texto no es que mientan, sino que dibujan un camino recto donde en realidad había un sendero de montaña con precipicios. Y si el conocimiento realmente muere junto con las civilizaciones, entonces cada uno de estos 7 lugares no es simplemente una atracción turística, sino una advertencia. Una advertencia de que incluso la tecnología más perfecta es inútil si no hay nadie a quien transmitírsela a la siguiente generación. ¿En qué año naciste y de qué país sos? Escríbilo en los comentarios. Me interesa saber de dónde vienen las personas que miran hasta el final. No sabemos qué conocimientos perderemos mañana, ni cuántos siglos llevará redescubrirlos. Pero una cosa se puede decir con certeza. Quien hoy se ríe de los primitivos ancestros, simplemente nunca estuvo de pie bajo la cúpula del Panteón ni tocó las paredes de la Libela.